La controversia asociada a la terrible muerte del militar venezolano, contrario al chavismo y que se encontraba refugiado en Chile y que ya se confirmó, como vimos en un programa anterior, que había sido asesinado prácticamente el mismo día o un día después de cuando fue secuestrado, ha generado una serie de reacciones tanto de la oposición como del gobierno, siendo esto incluso hablado a nivel internacional por figuras de Argentina, Venezuela, incluso desde Estados Unidos. Y en medio de todo eso vemos como el gobierno está intentando parar de hablar del tema, está tratando de desviar la atención sin querer referirse directamente mucho y empezar a hablar de que hay un anticomunismo en Chile, como si eso fuera algo malo, y al mismo tiempo que tratan de cambiar el foco, finalmente la derecha, la oposición, que tan callados habían estado este tiempo, volvieron de vacaciones porque antes no se iban a mover mucho y empezaron a hacer acusaciones, denuncias e incluso ha habido acusaciones por parte de figuras como Carter de que el gobierno estaría haciendo un montaje frente a toda esta situación. Todo eso lo vemos más adelante, en medio de una controversia muy grande que se da entre el gobierno y la oposición por los vínculos que se dan con el narco y con Venezuela de este caso. Tal como lo confirmamos hace un par de días y como se sospechaba que iba a ser, se confirmó la muerte del teniente, el militar que estaba exiliado en Chile, que era parte del ejército venezolano, pero opositor a Maduro y a la dictadura chavista que está en ese país, y que había sido secuestrado hace ya varios días y que se sospechaba que había sido una operación organizada, todo muy sospechoso porque llegaron con equipamiento prácticamente militar, muy organizado, no se pidió ningún dinero a cambio, no se hizo ninguna advertencia, todo en silencio, y finalmente se confirmó hace un par de días que él había sido asesinado. Eso lo confirmó el mismo gobierno diciendo que, y cito a Toa, es el desenlace más grave que pudo tener su secuestro. Ahora, se supo que su muerte, para cuando salió la noticia de que se había confirmado que él estaba muerto, habría sido unos 7 o 10 días luego del descubrimiento de ya sus restos, o sea, hace unos 13 días. Y eso es más o menos el mismo día o el día después de cuando fue secuestrado. Eso es lo que queda más bien claro, por eso no se pidió absolutamente nada. Y ante todo eso, había una serie de declaraciones. Por un lado, a muchos les ha parecido sospechoso, porque han detenido personas, y particularmente hubo un detenido que era menor de edad, y el gobierno ha tratado de decir, no, si esto no tiene nada que ver con temas internacionales ni nada, no, hablemos más de un tema, esto es simplemente un caso más de un asesinato entre venezolanos y cosas del narcotráfico, no miremos mucho más el tema. Y lo que empezó el gobierno a hacer, curiosamente, porque no deja de ser sospechoso, es tratar de evitar hablar de esto, aunque no es solo algo que se habla a nivel local, esto se ha estado hablando en Europa, Estados Unidos, en toda Latinoamérica y principalmente también por la oposición venezolana, pero el gobierno tratando de decir como que no, esto es un tema simplemente chico, de nicho, que no vamos a hablar y vamos a desviar el tema. ¿Y cuál es el tema principal que está ahora hablando el gobierno y cambió la discusión para ese lado? No es el tema de la inseguridad, no es el tema de la falta de protección justamente en las fronteras, de cómo puede haber organizaciones que pueden hacer eso, no es el problema del narcotráfico, no es el problema justamente de la corrupción, no es el problema de que están asesinando a refugiados políticos de otros países dentro de nuestro país, no. El problema es que en Chile hay mucho anticomunismo. ¡Oh! Como si fuera eso algo terrible, además, no, qué terrible. ¿Y qué fue lo que dijo Boric? Lo siguiente, el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente, como si fuera algo terrible. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentira. ¿Qué mentira? Si es un partido genocida de una ideología que a nivel mundial es la que más ha asesinado históricamente. El comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, que es un derivado del fascismo, son todas ideologías totalitarias, colectivistas, que lo que tienen en común es que con objetivos distintos, pero tienen adoración absoluta del Estado, y son todas ideologías inmorales, y aquellos que lo siguen son personas que son también inmorales, porque empujan, adoran y promueven un pensamiento, unos principios, una ideología que lleva inevitablemente a políticas genocidas, que lleva inevitablemente también a oprimir las libertades individuales y pasar por sobre todo tipo de dignidad humana. O sea, solo basuras humanas promueven eso. Entonces está bien que la gente vaya en contra de eso. Todo ser humano decente es anticolectivista y eso implica que es anticomunista y es antifascista, como corresponde. Yo al menos, dice el presidente Boric, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista Chileno.
súper democráticos, esos mismos que apoyan la dictadura cubana, la dictadura china, que siguen celebrando la revolución rusa que instauró un régimen totalitario en Rusia, que no que hicieron apologías del estalinismo, que hicieron apologías de justamente cuando se suprimieron los intentos de democracia en Hungría bajo el periodo soviético, o cuando en Checoslovaquia también suprimieron con tanques la Unión Soviética, o que justamente no hacen ninguna condena ni de Corea del Norte, que es un régimen también terrible. No, tampoco ellos han condenado nunca las masacres sistemáticas que se dieron en China, ni las hambrunas de Mao, que han sido las más letales en la historia del mundo. No, tampoco condenan la dictadura de Ortega en Nicaragua, y recientemente ellos incluso bloquearon que en el Congreso se pudiera hacer una sesión para hablar especialmente sobre este ex militar venezolano que fue asesinado, y lo bloquearon los comunistas. No, pero Boric dice no, súper democrático. Uy, un anticomunismo visceral, hablemos de eso, dice el gobierno. Absurdo, ¿no? Todo esto porque están intentando bloquear esta situación. Ahí se nota como el gobierno no quiere hablar de esto, y si le incomoda es por algo. Y más encima defendiendo una ideología totalitaria que incluso hasta el día de hoy actúa incorrectamente. Y eso ha generado una serie de reacciones. Por un lado, Axel Kaiser dijo: dudas de quién está detrás de esto aún, del asesinato del ex militar venezolano. Chile gobernado desde La Habana y Caracas por el vínculo de los comunistas. También la derecha, que estaba de vacaciones hasta hace poco, pero volvieron recién, así que por eso se activaron. Por eso no se sorprendan que ahora empiecen a aparecer, porque las vacaciones no se paran por nada. Dijeron los de la derecha inhumano, dicen los diputados de la UDI, por haber defendido Boric a los comunistas antes de referirse por algún momento al ex militar venezolano asesinado. También apareció Matei, que lo vamos a ver en un programa posterior, que ahora está liderando las encuestas por mucho a nivel presidencial, también lanzándose contra Boric, diciendo: no es el momento de defensas corporativas. En un día como hoy, uno espera del jefe de Estado un poco de empatía por la muerte de una persona, y que eso no corresponde, aunque igual fue bastante blanda. Uno de los más duros y que acusaba una especie de montaje por parte del gobierno es Rodolfo Carter, que dijo lo siguiente, y cito: algo muy oscuro hay en la ejecución del teniente Ronald Ojeda Moreno. Primero lo secuestran con un sofisticado operativo de inteligencia. Ayer encuentran su cuerpo enterrado en un campamento ilegal, y hasta ahora solo un menor de edad extranjero está detenido. Toda una puesta en escena, o sea, un montaje, para hacernos creer que esto simplemente es un asesinato más del crimen organizado. Sospechoso, cruel y humillante. Homicidio por encargo que confirma que en Chile, más allá de los balbuceos del gobierno, se está convirtiendo en otro estado fallido latinoamericano. O sea, está acusando que habría un montaje y que el gobierno es cómplice, a la vez que lanzó un mensaje directamente al presidente Boric. La ejecución de un refugiado político, la ejecución del teniente coronel Ojeda, deja muchas más sombras que luces. Primero, porque su secuestro fue una operación de inteligencia evidente, con autos clonados, uniformes robados o copiados de la PDI, con una operación clásica del SEBIN venezolano, tal como se secuestró a Ledesma en Caracas. La copia de los secuestros del Servicio de Inteligencia venezolano. Pero finalmente el cuerpo aparece en Maipú, en un campamento, y el único detenido es un niño de 17 años, para que todos creamos que era un crimen más, un crimen del crimen organizado. Pero aquí algo no cuadra. Es muy sospechoso lo que ha ocurrido. Y solo da cuenta de que estamos caminando hacia un estado fallido donde ocurren cosas atroces como esta, o como el asesinato de niños todos los días, con un gobierno que balbucea, presenta querellas que no llegan a ningún lugar, anuncia proyectos de ley, y en último lugar se va a reunir con Venezuela para firmar acuerdos de colaboración. Lamentablemente, además, nuestro líder, el presidente, se dedica a hablar de cualquier cosa. Hoy, en medio de esta crisis, ha decidido intervenir para defender al Partido Comunista como un partido completamente democrático. Presidente Boric, a usted que le gusta leer, no se salte la página de historia, no se salte los cientos de millones de asesinatos que han tenido las dos grandes ideologías asesinas de nuestra historia, el nazismo y el comunismo. El comunista no es un partido democrático, no ha renunciado nunca a la violencia y carga en sus hombros grandes crímenes de la humanidad junto a los crímenes de Adolfo Hitler. Por tanto, presidente, o cambia de lectura o aprende a leer. Y tiene toda la razón. Ahora, son críticas válidas. Finalmente apareció la oposición, tan callados desde siempre. Pero más allá de las palabras, porque uno se diría, bueno, más allá uno puede criticar, y está bien, aquellos que estamos en comunicaciones, aquellos que están en las redes sociales, incluso ustedes que están comentando, ninguno de nosotros tenemos poder político real. No somos congresistas, no somos senadores, no somos ni siquiera concejales, alcaldes, no tenemos ningún poder de cambio a nivel de legislación o de hacer un cambio real a nivel institucional. Entonces, ahí se puede entender que sea solo crítica. Pero uno esperaría
que estos sectores que son de la oposición, y todos tienen cargos bien millonarios, bien pagados a costa nuestra, además de la crítica, estén haciendo algo. Entonces viene la pregunta, más allá de decir, hoy esto no nos gusta, qué mal Boric, que está bien hacer la crítica porque aquí corresponde, pero ya, ¿qué están haciendo en la práctica? Bueno, lo único que hicieron en medio de todos esos discursos molestos de todos los lados, y recién volviendo de vacaciones, es que anunciaron que en la Comisión de Seguridad del Senado van a citar al gobierno y la Fiscalía para hablar sobre el caso del ex militar venezolano asesinado, Ronald Ojeda. Y eso es todo. Tanta crítica, tanta indignación y tanto evidente vínculo, tanta justamente declaración de cosas raras que están ocurriendo y de un evidente intento del gobierno de desviar la atención y hablar de que están siendo la gente anticomunista y eso no está bien, en vez de hablar del tema de este ex militar asesinado. Y se desvía todo. Y lo único que están haciendo como oposición es decir, ay, los vamos a invitar a hablar, ni siquiera una acusación, vamos a invitarlos a hablar a la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Y ellos qué van a decir los del gobierno? No, este es un caso más que es terrible, pero no, y van a desviar el tema. Eso es lo único que están haciendo. Se dan cuenta que hay un problema grave porque el gobierno de Boric es incompetente, hace las cosas mal e incluso está recibiendo críticas internacionales. Pero la única razón por la que se sostiene no es tanto por la habilidad de su sector o porque ellos sean muy, podríamos decir, buenos en lo que hacen o que puedan hacer unas estrategias macabélicas para sostenerse ante una oposición dura. No, es porque la oposición chilena, o sea, la derecha, es tan incompetente, es tan blanda, está más preocupado de sus luchas de poder interna o irse de vacaciones y no hacen nada, teniendo ellos el poder de hacer acusaciones, hacer colaboraciones internacionales, presiones más fuertes, que como son tan tibios, blandos y hacen tan mal su trabajo de oposición, al final no pasa nada. Entonces al final el gobierno de Boric se ha salvado todos estos 2 años desastrosos que ha tenido y se va a seguir salvando incluso con esto, en parte porque su oposición, o sea la derecha, es tan incompetente que no logra hacer nada. ¿Cómo puede ser que con este escándalo que incluso tiene características internacionales, que ha generado incluso un desprestigio más grande de Chile a nivel internacional, a nivel mundial, lo único que puedan hacer es hacer una comisión, ni siquiera para acusar, sino para hacer preguntas? ¿Dónde está la acusación constitucional contra justamente Boric, que es el origen de todo, en vez de irse un ministro o otra figura? ¿Dónde está la idea de un plebiscito revocatorio? Que sabemos que no lo quieren hacer porque eso también pone en peligro sus intereses de poder político y de mantenerse en el cargo ellos a futuro. Entonces, como que no hay un interés real de hacer cambios. Quieren al final decir palabras para que uno les vea como que están contra Boric y los votan después en las elecciones, pero no hacen nada en la práctica. ¿De qué sirve que estén ahí si al final no van a hacer nada? Nada. Y ese es el problema, no hacen absolutamente nada y son una pésima posición. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este intento del gobierno de hacer un desvío de la situación y las acusaciones de un montaje que se está haciendo por parte del gobierno, que esto es lo que acusa la derecha? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Sergio Olmedo y Marcelo Alejandro, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.